Bueno, entonces podemos empezar. Tenemos ya más que quórum suficiente. En primer lugar, muy buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por estar aquí presentes hoy. Realmente estamos muy contentos y muy contentas por la respuesta que hemos recibido a la convocatoria, que incluyó no solamente la presencia hoy, sino conversaciones telefónicas y llenado de formularios de Google. Realmente la información que recabamos es muy valiosa y vamos a compartirla con ustedes pronto. Voy a hacer una introducción de 5 o 6 minutos acerca de dónde se enmarca esta convocatoria y después le voy a pasar la palabra a los panelistas y a las panelistas y luego abrimos la conversación. Bueno, como habrán notado de la lista que circulé hace media hora, la demoré un poco porque estábamos esperando las inscripciones faltantes y la voy a completar ahora porque faltan un par de nombres. Muchos de los que estamos aquí hoy trabajamos en clínicas jurídicas y con enseñanza clínica de manera continua o intermitente hace muchos años. Algunos hace 20 años ya. Y seguramente todos hemos transitado y compartido y compartimos experiencias que se parecen mucho entre sí, y no necesariamente conversamos tanto como para poder sacar aprendizajes de esas experiencias o pensar formas de encontrar soluciones. En muchos casos hemos visto con satisfacción el impacto que tiene la enseñanza clínica en los estudiantes y en los estudiantes, incluso en nuestros propios casos, quienes hemos atravesado la experiencia clínica, la hemos vivido como un antes y un después en nuestra formación jurídica, y lo mismo ocurre con los estudiantes y las estudiantes que la transitan con nosotros como docentes. También hemos encontrado fuertes situaciones de límites institucionales en nuestras propias facultades, ya sea por escasez de fondos o por planteos de asuntos políticos o por conflictos de interés que pueda tener la institución con alguno de los casos que emprendemos. Situaciones que no son ajenas a ninguno de los que están aquí presentes hoy. También hemos conocido las posturas de los colegios públicos de abogados, que en muchos casos ven a las clínicas como amenazas, como actividades desleales frente a la profesión. También nos ha pasado, probablemente a todos nosotros, nosotras, que hemos encontrado aliados institucionales al interior de nuestras facultades que nos permitieron hacer que la clínica se desarrolle y que crezca y que tenga más posibilidades. Y sobre todo creo que hemos vivido la fuerte dependencia que tienen los espacios clínicos de sus docentes, ¿no? Son espacios que florecen o se marchitan según la intensidad y el entusiasmo que tenga el líder de la clínica o el docente clínico del momento, y muchas veces son espacios que se hacen dependientes de esos docentes, y son espacios que muchas veces encuentran dificultad para continuar y sostenerse en el tiempo cuando esos docentes se retiran o pasan a ser otro tipo de actividad o no pueden dedicarle el tiempo que la clínica necesita. Y esto es algo que hemos notado no solo en nuestra propia experiencia, sino que en las conversaciones con decanos y decanas previo a esta reunión también surgió el tema de la dificultad que hay para pasar la posta intergeneracionalmente entre docentes de las clínicas. Cosa que no pasa en otras materias. Es difícil pensar que hay un problema para encontrar un sucesor o una sucesora en una comisión de penal o de civil. Bueno, en las clínicas se hace difícil porque no tenemos un saber de cómo hacer para transmitir esa antorcha, ¿no? También hemos atravesado la situación de encontrarnos frente a la página en blanco de tener que armar una currícula para un curso clínico y no tener muy bien idea de por dónde empezar, cómo encontrar materiales adecuados en castellano, cómo poder transmitir la metodología para el trabajo clínico, cómo poder enfrentarnos a las cuestiones pedagógicas que se nos presentan. Y en este contexto, digamos, todas estas cuestiones, por lo menos en el caso de las personas con las que he podido hablar antes de hoy, generan una sensación también de aislamiento y de soledad en la labor, que definitivamente atentan contra el disfrute de la actividad, contra su éxito, contra la configuración de un espacio de clínica más fuerte y más robusto. Y esta es una de las razones por las cuales invitamos a conversar, ¿no? Otras personas que están aquí presentes hoy no están en la misma situación en cuanto a haber transcurrido tantos años de docencia clínica, sino que están frente al desafío de una clínica que se inicia, o una potencial clínica, o conversando con autoridades de la facultad que tienen interés en promocionar la enseñanza clínica y no tienen muy claro cómo encararlo, cómo hacerlo,
Y son personas que cuando tienen que ponerse a ver cómo armarlo, tienen que recurrir a sus contactos personales, a la suerte de tener algún amigo o amiga que haya sido docente de clínica. No hay un ámbito donde poder interactuar tampoco para encarar esas situaciones. Por otro lado, identificamos que hay un momento, un cierto momentum que puede ser propicio para el florecimiento o crear las condiciones de sustentabilidad de la enseñanza clínica. Por un lado, hay más requerimientos de enseñanza práctica en las facultades, lo cual impacta en la apertura o la receptividad de los planes de estudio para esa enseñanza práctica. Por otro lado, los propios estudiantes de las facultades exigen y demandan más espacios de formación práctica porque se sienten claramente en déficit con esa dimensión de su formación en los planes de estudio que transitan. Hay cada vez más decanos y decanas conscientes de la importancia de la enseñanza clínica y que conversan entre sí y que están pensando cómo hacer para fomentar la enseñanza clínica en sus facultades. Después hay cambios en nuestro sistema jurídico del 94 para acá que hacen que se transforme en absolutamente evidente la inutilidad de cierto tipo de enseñar derecho, ¿no? La enseñanza clásica, teórica, formal, formalista, acrítica, dogmática, todo eso a la luz de nuestro sistema jurídico post-94 se hace cada vez más anacrónico. El reconocimiento de un rol para las facultades en el acceso a la justicia, un cierto deber hacia las comunidades en las que se insertan, también hace que las clínicas jurídicas tengan un rol más importante para jugar. Y se ve también cómo de a poco se va incrementando la cantidad de clínicas que van apareciendo en las facultades. Para esta reunión hicimos un relevamiento y recibimos respuesta a nuestra encuesta de 23 espacios de clínicas jurídicas. Sabemos que hay más, estamos intentando llegar a todas ellas, pero muchas de estas fueron creadas en los últimos 3 años. Entonces hay una especie de momento de pico de creación de espacios de clínica, y es interesante poder aprovechar todas estas condiciones para empujar un poco en la dirección en la que a todos nosotros nos interesa. Con todo este contexto y con estas precondiciones es que venimos pensando hace un tiempito de dar un primer paso hacia la conformación de una red de clínicas jurídicas en Argentina. Pensamos en hacerlo en Argentina y no más allá, por un tema de que sea algo manejable, que podamos encontrarnos fácilmente. No soñábamos con estas posibilidades que da la tecnología post-pandemia, pero ahora se hace mucho más fácil la conversación todavía. Y hemos conversado con varios decanos y decanas y hay bastante interés en poner algún esfuerzo en que esto ocurra, con lo cual esta reunión es un primer paso en esa dirección. La idea es conocernos entre quienes estamos desarrollando tareas docentes para poder empezar a intercambiar ideas, a escuchar preocupaciones, a escuchar oportunidades y a partir de ahí pensar cómo podemos avanzar en la construcción de esta red. Perdón, este es el imprevisto del Zoom. Imposible que me ocurra. Con la idea de que si podemos articularnos en una red, vamos a poder pelear por mejores espacios en las facultades, vamos a poder facilitar la transmisión intergeneracional de saberes y vamos a poder hacer que sea más robusto y exitoso nuestro trabajo. Entonces, esta es un poco la idea de la reunión. Hoy vamos a conversar con Martín Bomer, con Laura Giosa y con Mariela Puga. Todos conocen a ellos tres, con lo cual no hacen falta presentaciones formales. Y la idea es que después de estos 4 conversatorios que vamos a tener en los próximos 4 lunes, excepto el feriado, después vamos a tener algunas reuniones más chicas pensando en cómo podemos, si es que hay interés, pero creo que lo hay, cómo podemos ir armando esta red con tareas concretas y pensándolo en términos de implementación para el año que viene. Así que ese es un poco el contexto en el cual nos insertamos. Dicho lo cual, agradeciendo nuevamente a todos y a todas por estar aquí, especialmente a Laura, a Martín y a Mariela por haberse comprometido a dar este primer paso en la discusión. Le voy a ceder la palabra a Martín Bomer, un minuto acerca de cómo vamos a manejarnos. Somos bastantes participantes, con lo cual lo que vamos a hacer es que Laura, Martín y Mariela van a hablar poquito, 5, 6, 7 minutos. Luego vamos a abrir a una ronda de comentarios. Les voy a pedir que me pidan por chat la palabra para que yo habilite los micrófonos, para que no nos pisemos unos con otros. Y después vamos a volver a dar la palabra a Laura, Martín y Mariela, y así vamos a ir generando la conversación. Así que, Martín, muchas gracias. Adelante. Bueno, un placer estar aquí. ¿Se escucha bien? Gracias a todos y a todas por estar ahí. Es un placer ver
amigos y amigas de siempre. Muy rápidamente entonces, a mí lo que me gustaría hacer es darles una especie de paraguas a las diferentes cosas que venimos llamando enseñanza clínica del derecho y darles las bienvenidas a todas esas modalidades dentro de la idea de enseñanza clínica, para dejarnos de discutir sobre naturalezas jurídicas de la enseñanza clínica y esas cosas. Superar algunas grietas en ese sentido. En una época, una de las grietas era lo que se llamaba, algunos quisieron llamar enseñanza de la justicia para diferenciarla de la enseñanza del derecho. La discusión de muchos años de los prácticos y las clínicas de interés público y demás. A mí me parece que si hay algo que tenemos todos y todas en común es que lo que queremos, me parece, poner el acento cuando hablamos de enseñanza clínica del derecho es en destrezas. Lo que estamos insistiendo es que el derecho es una práctica social compleja, normativa, valorativa, política, moral, y no un conjunto de normas. Y para ejercer esa práctica hay que tener ciertos conocimientos, sobre todo habilidades, que son las que las clínicas ponen en práctica en el aula. Eso no significa que, por supuesto, no haya necesidad de otras formaciones en la Facultad de Derecho, que sea necesario conocer textos y estar inmerso o inmersa en una tradición interpretativa del derecho en nuestra sociedad, pero, obviamente. Pero entonces hay un lugar para la enseñanza clínica y este lugar es, creo yo, para proponerles una definición, es el de las destrezas del derecho, y con esa definición también me parece que somos imperialistas, digamos, nos ganamos muchos espacios más que solamente el práctico donde los hay o la clínica de interés público donde tenemos la suerte de tenerla o no. ¿Por qué digo que nos ampliamos? Bueno, porque a partir de un tiempo a esta parte y sobre todo a partir del proceso de acreditación y evaluación de la CONEAU, todas las facultades de Derecho del país han incluido destrezas jurídicas en su plan de estudio. Más o menos han incluido esas destrezas. Entonces yo creo que comprarnos a esos colegas para nuestra causa es muy importante. ¿De quiénes estoy hablando? Estoy hablando de quienes enseñan escritura jurídica, enseñan a persuadir tanto por escrito u oralmente, todos los cursos que están vinculados con litigio, prueba, interrogatorio, entrevistas al cliente, todas esas. Y incluso yo tal vez incluiría buenos cursos de ética profesional, la idea de la ética profesional no como límite deontológico a lo que debemos o no debemos hacer, sino como un ethos, como una forma de ser en el derecho, como una forma de vivir en el derecho que nos obliga a actuar de determinada manera y no meramente a conocer los artículos del código de ética de cada provincia. Entonces, si esa es la enseñanza clínica, bueno, tenemos mucho espacio en los programas de estudio y creo que tenemos una enorme legitimidad en la sociedad para mostrar la necesidad de la enseñanza clínica del derecho. Creo que a todo el mundo le va a quedar recontra claro que los abogados y las abogadas argentinas necesitan mejorar su performance, digamos, para defender los derechos y hacer cumplir las obligaciones de los argentinos y de las argentinas. Entonces ya están en los planes, creo que tenemos legitimidad, creo que sería muy fácil englobar a todo este grupo de gente. Ahora, ¿qué necesitamos? Bueno, necesitamos materiales de enseñanza, algo empezó a haber, definir como aquí, un conjunto de profesores y profesoras involucradas en esta carrera, digamos, y tal vez definirla como
a través de una asociación, o de una red, o de un gremio, o de un sindicato, algo que defienda los intereses de quienes queremos dedicarnos a esto profesionalmente. Y luego formarnos en las destrezas docentes que requiere ser docente de clínica, de clínica o de enseñanza clínica además. Una última cuestión, para no ocupar más tiempo. Hay un tema con la cantidad que la docencia de clínicas pone en juego. La cantidad de nosotros, que somos pocos, pero sobre todo la cantidad de los alumnos y las alumnas, que son muchísimas. Y entonces, como todos ustedes saben, enseñar destrezas es muy complicado, es muy exigente, requiere una relación casi, diría, de 1 a 1, o una relación muy fuerte de necesidad de feedback, y por lo tanto, Facultad de Derecho, de las que van a estar, las que están ustedes representando aquí, que, qué sé yo, estoy pensando por ejemplo en la de Tucumán, que recibe 3.000 alumnos en el primer año, y les tienen que enseñar a leer y escribir. Ese tipo de exigencias son cosas que yo sé que es el tercer riel de la discusión de la educación universitaria argentina, la cantidad de alumnos y alumnas, pero en Derecho hay una cuestión que tenemos que asumir como un desafío, por lo menos, y es que hay una metáfora que usaba Carlos Nino, era: uno quiere que todos los chicos tengan suficiente leche cuando crecen, y como no hay suficiente, uno le puede poner un poco de agua, pero cuando el agua es demasiado, lo que uno reparte ya no es más leche. Entonces, lo mismo pasa con la educación. Uno puede estirar la educación mucho, pero llega un momento en que eso que uno da no es más educación. Yo lo dejaría ahí, entonces. Gracias. Muy bien, Martín, muchas gracias. Pasamos la palabra ahora entonces a Laura. Perdón, a Mariela, me confundí el orden, a Mariela. Hola, qué placer estar acá y ver tantas caras conocidas y amigas. Solo aclarar que yo soy alumna de Martín Bomer, con lo cual no hay nada que yo pueda agregar fuera de eso. En el mismo marco en el que piensa Martín, lo que por ahí me interesaba proponer acá era algo de la experiencia de las redes que recuerdo, ¿no? Nosotros hemos vivido varias redes, todas muy ricas y todas dejando su huella de contribución, y que me parece interesante mirarlas un poquito. Allá por los 90, una red que empieza en la Universidad Diego Portales y la Universidad de Palermo, con clínicas todas de interés público en ese momento, de la UBA, de Comahue en Argentina eran 3, y después había en Perú y en Chile centralmente, y luego esa red se fue expandiendo. Esa red se hizo en el marco, yo diría, central del desarrollo de acciones de interés público. Entonces las clínicas eran ahí una estrategia, un dispositivo de más de las acciones de interés público. Entonces la producción de esa red fue muy interesante, porque además hubo mucha producción bibliográfica, pero relataba centralmente el impacto o las formas de articular estrategias de interés público de las clínicas. Y yo diría que el registro del aprendizaje pedagógico que tuvimos, o del crecimiento pedagógico que tuvimos en ese tiempo, fue un poco limitado, ¿no? Sería difícil luego compartir la experiencia en términos pedagógicos con los pares, porque lo que teníamos era mayormente informe de casos, si se quiere, en algún sentido. Hacia los 2000, en la Universidad de Palermo aparece un proyecto de investigación que dura 2 años, y en donde ahí ya van a ver otro tipo de registros, ¿no? Se empiezan a visitar facultades de Derecho y se empiezan a registrar los obstáculos de los que seguimos hablando hasta hoy, lamentablemente, ¿no? Y que algunos mencionaban Martín Sigal, que tenían que ver con la resistencia de los colegios de abogados,
el tipo de miedos o precauciones que los directivos de las facultades de Derecho solían tener en relación a responsabilidad por mala praxis, la responsabilidad frente al cliente cuando se terminaba el curso, cuestiones de gestión interna que no se terminaban de resolver y que generaban miedos y precauciones, siempre todavía, yo diría, en el marco de el tipo de clínicas que trabajábamos, que eran clínicas de litigio y de litigio de interés público, ¿no? Pero se empezó en ese momento ya a discutir esto que planteaba Martín, de tratar de ampliar ese paraguas de lo que entendíamos por clínicas a diferentes formas pedagógicas que se concentraran en las destrezas o en las competencias. Hubo algo ahí, me parece que fue que las clínicas se encendieron, pero no conseguían consolidarse. Hubo otro intento de red argentina de clínicas a principios de los 2000, que mostraba ya una gran cantidad de experiencias y de expectativas, sobre todo de gente tratando de hacerlo. Yo diría que eso floreció de alguna forma en los últimos años, cuando hay un cambio en la política universitaria a través de exigencias de CONEAU y otras cosas, y de repente lo que uno ve es mucho interés en las facultades de Derecho hoy, ahí encendido. Yo quisiera decir que para mí, digamos, las cosas que debieron, o las cosas que deberían hacerse, mejor dicho, a futuro, dentro de una red que pretenda aprender de esas experiencias y tratar de consolidarse y ampliarse y monopolizar, si se quiere, la enseñanza del derecho. Me parece que una cosa importante es, por supuesto, el registro de la experiencia pedagógica, no solamente el registro de cómo nos fue en el caso, sino el registro de cómo enseñamos, de cómo nos va con ciertas técnicas de enseñanza, de en qué sentido sentimos que tenemos una técnica o no ahí cuando estamos enseñando, de cómo funciona ese encuentro clínico. Eso por un lado. Por supuesto, me parece que ahí en esa idea de registro pedagógico, una idea de clínica como la que plantea Martín, es de alguna manera el estándar que debería guiarnos, y debería incluir también una idea fuerte del registro de la gestión de casos en cuanto se trate de una clínica de litigio, o se trate de una clínica legislativa, o una clínica de reclamos administrativos, ¿no? En cualquiera de esos casos, debería tener un registro de gestión, porque me parece que esa ha sido, o de técnica de gestión, porque esa ha sido como la gran preocupación que las autoridades administrativas de las facultades de Derecho siempre han tenido, y me parece que pensar en esos términos es sustantivo. La otra cuestión es el registro del impacto, ¿no? Creo que si algo me da pena a mí de las experiencias clínicas que he tenido es el no haber hecho o no haber encontrado formas que no son demasiado exigentes de registrar el impacto que uno tiene en la formación de los estudiantes cuando los estudiantes pasan por una clínica. Yo recuerdo hace muchos años haber leído un informe de clínicas de Inglaterra, en donde lo que hacían era registrar el rendimiento académico de los estudiantes el año antes de entrar a la clínica, y registrar el rendimiento académico de los estudiantes al año siguiente. Y el registro daba datos exponenciales de mejora, ¿no? Lo que muestra, digamos, que enseñamos destrezas, es verdad, pero enseñamos destrezas que realmente o generan motivaciones enormes para estudiar derecho o para estudiar la normativa, o que de alguna manera son destrezas para manejar mejor esa normativa. Entonces hay algo ahí, pero habría muchas otras formas de registrar impacto, ¿no? Desde simples encuestas a los estudiantes hasta muchas otras formas en que podríamos ver de qué manera las clínicas impactan. Hay quienes han registrado en algún momento el impacto en la sensibilidad social y en la inclinación de los estudiantes por preocuparse por temas de acceso a justicia, etc. Uno podría buscar muchas formas de registrar el impacto, que yo creo que eso es una estrategia clave para la inserción y definitiva, digamos, en las currículas de esta forma de enseñanza.
Y por último, solamente lo que a mí me parece interesantísimo en este momento, sobre todo en este clima y en este contexto, es pensar en estrategias de colaboración y registrar esas estrategias de colaboración. Y hablo de colaboración en el trabajo concreto de las clínicas. La virtualidad nos ha permitido ver que es posible hacer cosas que antes eran impensables, ¿no? Podríamos trabajar en casos juntos, podríamos tener a estudiantes de Tucumán trabajando con estudiantes de La Pampa sobre el mismo caso, y podríamos tener ahí una colaboración que potencie recursos, que maximice los expertise de distintos docentes, y me parece que eso sería un horizonte, digamos, al que se podría aspirar fácilmente en este nuevo contexto, y que yo sugeriría que habría que empezar a experimentarlo lo antes posible. Bueno, eso en materia de contribución. Muy bien, Marie, muchas gracias por tu contribución. Le pasamos entonces la palabra a Laura Giosa. Bueno, gracias Martín. Buenas tardes a todos y a todas. Un placer estar con ustedes y un placer estar con Martín y con Mariela. Y bueno, la idea es un poco lo que pensaba, es decir, cuando Martín nos invitaba a estar acá y a tener estas primeras ideas para discutir, se me ocurrió que debía pensar a las clínicas desde la propia gestión, desde las facultades de Derecho. Es decir, muchas veces los límites que tiene la enseñanza clínica dependen, como dijo Martín en la presentación, de los límites que imponen las propias gestiones de las facultades de Derecho. Y como hace unos cuantos años me toca ser decana de una facultad y haber participado de todo el proceso de acreditación, creo que puedo contar un poco cómo estos límites se han corrido en algunas facultades y en otros siguen siendo bastante rígidos para incorporar prioritariamente a la enseñanza clínica. Y Martín les contaba que un poco de la inclusión de enseñanza clínica de esta manera amplia como la estamos debatiendo, se da con el proceso de acreditación. Pero lo cierto es que cuando los decanos y las decanas discutimos hace mucho tiempo los estándares de acreditación, no pensábamos en enseñanza clínica, sino pensábamos en el porcentaje de toda la carga horaria de una carrera de abogacía que se debía dedicar a la enseñanza de la práctica profesional. Es decir, que vayan específicamente a un tribunal, que puedan aprender a litigar, que puedan litigar como, bueno, en la UBA tenían otros espacios, pero generalmente en las facultades más chicas tenemos bastante vinculación con lo que es la justicia, con el acceso a la justicia, entonces teníamos un práctico que le dedicábamos tantas horas, y la discusión era si era el 5%, el 10% o el 15% de esa carga horaria. O sea que en un momento empezamos a discutir que solo el 5% debía ser enseñanza no teórica en las carreras de abogacía. Digo, todo esto se daba en el marco de lograr que la mayor cantidad de facultades de Derecho de universidades públicas tuviéramos estándares a los que podíamos llegar a arribar. De hecho, el primer borrador que se presenta de los estándares de acreditación, no nos habíamos olvidado, o fue un olvido, si quieren, voluntario, de poner el porcentaje, porque no nos habíamos puesto de acuerdo si seguíamos entre el 5, el 10 y el 15, y terminó siendo finalmente el porcentaje más elevado, cosa que llevó a que las facultades de Derecho tuvieran que repensar sus planes de estudio, porque no necesariamente cumplían con ese porcentaje, con lo que estaba establecido como el práctico, o las prácticas profesionales, o prácticas preprofesionales, o residencias curriculares en cada una de las carreras. Lo cierto es que en el marco de la aprobación de estándares también sucede algo que Martín se olvida de mencionar, pero es el trabajo que tuvimos desde el Ministerio en particular, desde el Ministerio en general, pero con Martín en particular, la mayoría de los decanos y las decanas, con la posibilidad de conocer otras experiencias con enseñanzas clínicas, y comenzamos a pensar las modificaciones de nuestros planes de estudio, no solamente pensando en la práctica profesional específicamente, o que vayan a un práctico a entregar un escrito a determinado juzgado si lo atienden, o a ver si está el expediente para ver si es esto, sino que teníamos que enseñar destrezas, y que teníamos que entender qué eran los decanos y las decanas, la enseñanza clínica, para poder incorporarla a nuestros planes de estudio.
Algunas facultades tenían un trayecto en esto, y otras facultades no tenían ningún trayecto, pero de a poco nos fuimos armando, y por eso es el pico que señalaba Martín desde que hace de 3 años, de esta parte a 3 años atrás, que es cuando comienza el proceso de acreditación. De repente la mayoría de las facultades tenemos clínicas o espacios clínicos en nuestra propia facultad. O sea que el límite tal vez político, de decisión política, está un poco borrado, porque creo que ahora la mayoría de los decanos y las decanas entienden la necesidad de incorporar la enseñanza clínica a las facultades, a los planes de estudio de las facultades de Derecho, poniéndole ahora límites a los grandes teóricos, sobre todo el derecho privado, que ocupan la mayoría de la malla de nuestros planes de estudio. Entonces, de alguna manera, cuando discutimos, que tuvimos que pelear con, sobre todo los viejos y grandes profesores, logramos tener espacios, generalmente en muchas facultades logramos tener espacios de enseñanza clínica en todos los años de la carrera, y no solamente a partir de determinado año, además de los espacios de clínicas en particular, donde los estudiantes pueden realizar sus prácticas preprofesionales, que pueden ser obligatorias o no obligatorias. Esto nos lleva a plantearnos un montón de si esta nueva realidad, la realidad que se da a partir del proceso de acreditación, con toda la experiencia que contaba Mariela y Martín previa, es decir, todo lo que pasó entre fines de los 90 y principios de los 2000, con las experiencias de las clínicas en nuestras facultades de Derecho, se va a enfrentar una serie de desafíos ahora, a partir de tener los planes de estudio, con esta idea de enseñanza clínica incorporada en los planes de estudio. El primer desafío es la formación de los profesores y las profesoras, ¿sí? Y esto que vemos y que decía Martín, somos muchos, pero somos pocos, ¿sí? Somos pocos y somos pocas, no somos lo suficiente para poner en marcha un proceso serio de enseñanza clínica, sobre todo en las facultades más numerosas. ¿Cuántos docentes de clínica o en espacios clínicos tendríamos que tener para cubrir la demanda, como decía Martín, de Tucumán, de Córdoba, de la UBA, de La Plata? Es decir, cada vez debería ser esa demanda mayor, y acá nos encontramos con un límite que es el límite presupuestario, ¿no? Es decir, esto de ir a pedirle a los decanos y a las decanas y que nos digan, bueno, hasta acá llegué, más no puedo hacer, pero es un deber, me parece, de quienes estamos convencidos de la enseñanza clínica. No digo porque los que están acá de la UNICEN vengan a pedirme, porque no tengo presupuesto para esto en este momento, pero si quieren lo discutimos el año que viene, pero es una idea que tenemos que tener como objetivo todos los años, ir a discutir que nos asignen más presupuesto para enseñanza clínica, y que designen más profesores en los espacios de enseñanza clínica, porque como todos hemos visto, cuando empezamos a poner en marcha estos nuevos planes de estudio, no alcanza la relación profesor-cantidad de alumnos en la mayoría de nuestras facultades. El otro desafío es pensar en el estudiante que tenemos, ¿sí? Que cada una de las facultades tiene, a quién va dirigida esa enseñanza clínica, y tiene que ver con que no en todas las facultades tenemos alumnos full time. La mayoría tenemos alumnos part-time o menos de part-time, sino con un pequeño espacio dedicado al estudio de la carrera, y con carreras muy largas, con trayectos académicos muy largos de cada uno de nuestras y nuestros estudiantes. Y me parece que ese es un desafío, ver cómo incorporamos la enseñanza clínica, no en alumnos full-time, sino en alumnos mayoritariamente part-time, como tenemos las facultades de Derecho de universidades públicas. Y el cuarto desafío que creo que debemos plantearnos como una futura red, asociación, gremio, sindicato o lo que quieran conformar, como les decía Martín, no es solo tener consolidación hacia el interior de las facultades y consolidación a través de esta red, y ir a pedir cada vez más presupuesto para la formación de nuestros docentes y para tener más docentes en esos espacios, sino que a partir de ahora, cuando llegue las respuestas de este proceso de acreditación, el Consejo de Decanas y Decanos vuelve a discutir los estándares de acreditación para la próxima vuelta. Y en la próxima vuelta, ese 5, 10, 15 que discutíamos tiene que ser mayor, o al menos tiene que dejar de ser pensado desde la vieja práctica preprofesional o desde la vieja idea de la residencia curricular o práctica laboral que tenían antes los alumnos,
entendiendo que esos espacios lo debe ganar la enseñanza clínica y deben ser accesibles para todos y todas nuestros alumnos y nuestras alumnas. No hay, creo, mejor manera, porque esto fue lo que pasó y la prueba es la cantidad de clínicas y de espacios clínicos que existen en la actualidad, que Martín ha hecho un relevamiento, los dos Martínez han hecho relevamientos a partir de las modificaciones de los planes de estudio, sino que creo que el gran impacto o el gran salto para obtener mayor presupuesto y para obtener mayores dedicaciones en los espacios clínicos es mejorar los estándares que no hablaban de enseñanza clínica, que hablaban de práctica profesional, incorporar estándares que mencionen y definan la enseñanza clínica como un espacio prioritario en cada una de las carreras de Derecho de las universidades públicas. Bueno, este era mi aporte y nada más. Muy bien, Laura, muchas gracias. Se va armando el sindicato que planteaba Martín. Excelente. Bueno, ahora, si alguien tiene interés en que le habilite el micrófono, creo que una buena pregunta a responder puede estar guiada por lo que planteaba Mariela Puga acerca de pensar posibles estrategias de colaboración que puedan ser virtuosas para nuestro trabajo, ya sea para nuestro trabajo pedagógico o para empujar por más espacio al interior de nuestras facultades, o para cualquiera de las que fueron expuestas por Martín, Mariela y Laura. Así que está abierto el micrófono para quien lo pida. Por el chat, sugiero que por el chat me lo pidan, así bueno, pueden hablar ahora. Carlos. Adelante, Carlos. Presentate si te parece, así todos pueden saber. Sí. Hola, ¿cómo les va a todos? Mi nombre es Carlos Reinas, soy de la Facultad de Derecho de la Facultad del Litoral, de la Universidad Nacional del Litoral. Y bueno, veo con mucha alegría esta reunión porque, bueno, lo que ustedes manifiestan de la soledad que hemos sentido, nosotros también lo hemos sentido. Y me parece, bueno, conozco a Mariela y sabe, y parece que las luchas muchas veces que tenemos son más internas que externas. Es decir, tratar de correr los límites de existencia de recursos y presupuestarios y los límites externos que existen propios del funcionamiento del sistema, básicamente los colegios de abogados. Me parece que son dos luchas centrales que empiezan por la consolidación interna. Yo soy un convencido de que nosotros tenemos que pensar en una consolidación institucional fuerte, que gracias a Dios con las nuevas acreditaciones fue un viento de cola importante, que tenemos que saber aprovecharlo y que tenemos que saber pensar que quizás somos una generación de pase y una construcción futura que puede tener su relevancia, pero camino hacia la profesionalidad. Es decir, básicamente hoy las clínicas están funcionando bajo un paradigma voluntarista. O sea, depende de la voluntad de los sujetos que la intervienen y no de un impulso institucional. Y creo que nuestro trabajo central es estructurar esos impulsos institucionales para que funcione con independencia de las personas. Eso me parece que puede ser un camino central. Esto del trabajo conjunto, la posibilidad de traer otras clínicas, puede ser una herramienta de trabajo, pero tenemos que resolver los problemas internos que tenemos en el reconocimiento institucional que requiere la clínica en cada una de nuestras unidades académicas. No solo por una necesidad, digamos, de recursos económicos, sino por una necesidad de formar personas más acercadas a la ética, como dice Martín, y formar otro tipo de recursos. Mire, yo fui, un poco en esta idea, fui director del Colegio de Abogados por la Minoría. Y la verdad que fueron los 2 peores años de mi vida porque fui rechazado como un cuerpo extraño dentro del colectivo. Y ahí me di cuenta que en realidad los principales artífices del problema éramos nosotros, porque esa gente que salía de la facultad era la misma que formaba los colectivos destinados a impulsar básicamente la función social de la abogacía. Y esos colectivos que nos estaban expulsando no aceptaban una visión propia y teniendo el monopolio del ejercicio de la defensa gratuita junto con el Estado, lo que hacía era funcionar como un sistema de captación de clientes. Lo vi de primera mano. Y realmente
tuve una resistencia feroz porque el planteo que me hacían es, vos sos de la clínica jurídica y sos director, ¿a quién representás? Solo mirando una visión gremial de la abogacía y una protección de los intereses de los colegiados como si fuera esto sindicato de camioneros, casi similar, casi muy parecido. Entonces, yo no creo que la consolidación institucional que nosotros podamos lograr esté disociada necesariamente de esa resistencia externa. Creo que en el momento que nosotros formemos personas que entiendan por qué, para qué lo hacemos, vamos a encontrar menos resistencia y los colegios de abogados deberían ser nuestros primeros aliados en el funcionamiento de la clínica jurídica. Todos los que estamos acá presentes hemos tenido problemas de legitimación en los procesos. Nos hemos tenido que asociar con asociaciones que no tienen los mismos intereses que nosotros, legítimos, pero no los mismos. Y eso siempre es un problema. Eso es un problema de la extensión del caso. Y el colegio de abogados podría funcionar en sintonía con las universidades perfectamente. Porque no es solo cobrar honorarios, ejecutar pagaré y hacer quiebra. El colegio de abogados tiene una función, una persona de derecho público, no estatal, pero una persona de derecho público al fin. Y tiene una responsabilidad social que no está asumiendo y que la sociedad está viendo que qué bien que no lo asume. Me refiero por el grupo social de abogados. Y ese es nuestro trabajo. Nuestro trabajo es fortalecernos internamente, generar recursos humanos para que pasar la posta lo más rápido posible de una manera profesional, con recursos institucionales y que nos permita generar otra comunidad de matriculados. Y bueno, esto lo que yo quería decir, y esto me lo veo muy auspicioso. Tenemos casos en curso, con poco docente a la mano, pero casos en curso, y desde acá están invitados todos a trabajar en los casos que tenemos en curso, a los cuales avanzamos con resistencia a los tribunales, que también son otro factor externo que no entienden por qué, para qué. Si yo les contara el acceso a la información pública, el primer decreto que me sacaron, se agarran todos los que están acá, se agarran la cabeza. Explique por qué usted tiene interés para pedir esta información pública, si no se refiere a usted. Ese fue el primer decreto de un juez, de un magistrado, profesor de Derecho Constitucional. Parece toda una ironía. Lo que comenzó siendo como un simple acceso a la información pública terminó siendo una odisea para establecer un procedimiento de información pública en la provincia de Santa Fe. Público, con audiencias públicas, y ese fue, antes que la acción colectiva, un trabajo inesperado de la clínica. ¿A qué voy? Otra vez vos molestando con estas cosas, es la frase que escucho reiteradamente en los tribunales. Otra vez vos planteando estas locuras. Creo que debemos... Hola, ahora sí. Yo recuerdo cuando la ética y el derecho estaban íntimamente... Sí, no la mitad. Yo recuerdo cuando la ética y el derecho estaban vinculados, porque mi abuelo es abogado, mis bisabuelos abogados, y me hablaban de eso. Y recuerdo mucho dolor que mi abuelo se jubiló a los 83 años, cuando después de mucho tiempo estaba hablando con un colega y le metió la demanda por la espalda para ver si le ganaba con las costas, ¿no? Y yo ya no manejo estos códigos, me dijo. Bueno, creo que ahí tiene que haber una vuelta a una visión más emparentada con la ética y el ejercicio de la profesión. Muy bien, Carlos, muchas gracias por tu intervención. Le voy a pasar la palabra a Malca. A ver, un segundo, te silencio primero. Acá. Ahí está. Malca, ya puedes presentarte. Hola, ¿me escuchan? Sí. Hola, ¿cómo están? Bueno, mi nombre es Malca Manestar y pertenezco a la Clínica Jurídica de Derechos Humanos de AMBES, Abogados y Abogadas del Noroeste Argentino en Derechos Humanos y Estudios Sociales, y la UCSE, de la Universidad Católica de Santiago del Estero, en la provincia de Jujuy. Bueno, yo tomando en cuenta un poco esto que decía
que al principio plantearon los expositores y lo que estaba diciendo el compañero que me precedió en la palabra, me parece importante retomar algo que ya lo hemos discutido cuando tuvimos aquel encuentro en el año 2018 que organizaron desde el Centro de Derechos Humanos de la UBA, en aquel encuentro de derechos humanos y prácticas de interés público, de acceso a la justicia, donde también conversamos esto de la importancia, ¿no?, de las clínicas jurídicas, y por un lado se planteó el tema de fortalecer de alguna manera los vínculos institucionales con nuestras unidades académicas de distintas formas, porque surgía también aquí el problema de que muchas clínicas no estaban formalizadas, o que muchas clínicas seguían perteneciendo a espacios de extensión, o bien espacios extracurriculares, ¿no? Por un lado se planteaba eso, y por otro lado, teniendo en cuenta esto que decían de que es una tarea que muchas veces se da en el marco de la soledad, y que se da en el marco de esto, ¿no?, de sentirnos como islas que estamos trabajando, vuelvo a retomar ese compromiso que en ese momento el acuerdo que habíamos hecho en ese momento, de poder constituirnos como una red de clínicas jurídicas, una red consolidada, que se avanzó en hacer un monitoreo de cuáles eran las clínicas que estaban en el país. Sin embargo, no se pudo avanzar a poder constituirnos específicamente como una red de clínicas. Bueno, por ahí para contarles, nuestra clínica este año, también por la pandemia, vino trabajando así como medio renga. Inclusive tenemos ahora para el mes de octubre, noviembre, que recién están iniciando las clases del segundo semestre, tenemos previstas actividades, pero eso quería plantear solamente, o sea, tratar de, yo no sé si hay muchas personas, o no sé, de las que están participando ahora, que estuvieron en ese encuentro, no tengo conocimiento sobre eso, no recuerdo, pero me parece importante que si hay personas que estuvieron en ese encuentro, podamos de alguna manera también volver a plantear y retomar ese acuerdo de poder llegar a constituirnos como una red de clínicas. Eso nada más quería decir. Perfecto, Malca, muchas gracias. De hecho, esta reunión es la continuación de aquella conversación. En el medio tuvimos que ver cómo gestionar recursos para poder armarlo, pero estamos en esa misma línea, así que muy bueno que lo puedas traer a colación. Acá tengo la palabra pedida por María Emilia Manberti, a ver si la encuentro con los cuadraditos. Acá estás. Emi adentro, adelante. Ok. Bueno, hola a todas y a todos. Gracias a todo el equipo del centro y a Martín por la coordinación, el trabajo y la invitación, y por las presentaciones iniciales. Me sumo a que es un espacio que está ahí en potencia, muy importante y necesario directamente. En cuanto a... y feliz cumpleaños a Martín, es cierto. Gracias. Acabo mucho de negar ese. En cuanto a la pregunta que planteabas inicial, Martín, de los tipos de colaboraciones, yo empatizaba mucho con las cosas que planteaban Laura y Carlos, y pienso que se podría pensar en niveles de colaboración para pensar estrategias. Hay como cosas que definitivamente seguro todas las personas que estamos acá tenemos en común, y que tienen más que ver con nuestro rol docente, y que al ser por ahí más uniformes permiten estrategias de colaboración más sencillas. Poner en común materiales pedagógicos, poner en común políticas de conflictos de intereses para docentes que existen, porque muchas veces nos encontramos en roles difíciles por distintas circunstancias profesionales, digamos, todo lo que tiene más que ver con nuestra posición como docentes, y en ese caso por ahí pensar en estrategias más lineales, como hacer conversaciones periódicas, encontrar plataformas ágiles para poner en común información, canales de comunicación inmediatos donde resolver dudas de cómo administrar esta clase de problemas o desafíos como docentes, donde encontrar recursos y demás. Y después creo que para los otros planos de colaboración, que se pueden pensar como internos o externos, como planteaba Carlos, pero a la vez dentro de lo interno y lo externo creo que hay como subgrupos. Sí, por ahí las estrategias deberían ser un poco más ajustadas, contextualizadas, digamos, a las realidades de cada espacio, y ahí
pienso que un primer paso es entender de qué hablamos cuando hablamos de las situaciones de la clínica y la institucionalidad de la clínica en un contexto y adentro de la facultad en cada caso. Yo no cumplí la regla de presentarme primero, pero coordino una clínica de acceso a la información en la Universidad Nacional de La Plata. El contexto institucional de la provincia de Buenos Aires para trabajar acceso a la información seguramente sea distinto al de quienes trabajan en la Ciudad de Buenos Aires. La situación de los estudiantes de la Universidad Nacional de La Plata seguramente sea diferente de los estudiantes de una universidad privada. Entonces, pienso que por ahí un primer paso para definir en esos niveles cómo se podría colaborar es entender bien, quizás en el centro ya lo tienen como monitoreado, o quizás es información que esté puesta en común, actualizada y yo no la tenga, entender mejor como las realidades de cada clínica, y por ahí se pueden pensar como subcomisiones para la colaboración, que atiendan más a esas particularidades. Yo también empatizo con la situación de que no solo tengo el tema de el Colegio de Abogados Provincial, sino también muchos tribunales de justicia que califican a la tarea de las clínicas como tarea de fisgoneo, digamos, o de molestia hacia las instituciones provinciales locales, y por ahí esa realidad no se replica en todos los casos, así que nada, empezaría por ahí, por ese paso, por poner en común bien el detalle, para después avanzar en cosas como las que proponía Mariela, que tienen que ver con medir impacto, pero medir impacto acorde a un determinado contexto. Eso nada más para empezar. Muy bien, muchas gracias, Emi. Sí, solo para responder a tu pregunta, nosotros para armar estos conversatorios hicimos una encuesta a todas las clínicas con algunas preguntas que, bueno, todas las conocen. Luego vamos a tratar de organizar un poco la información para ponerla en común y en todo caso ver si podemos agrupar a las clínicas por similitud de estado de desarrollo, de problemas identificados y de intereses y demás. Así que ese es un poco el trabajo que estamos haciendo y que vamos a tener listo para fin de año. Ojalá que después de estas conversaciones podamos procesar esto con las encuestas y sacar alguna conclusión para hacer algo eficiente en ese sentido. Así que ahora me pido la palabra Gerardo Serabona. A ver, un segundito que lo encuentro. Ya está. Ahí está. Adelante. Buenas tardes a todos y a todas. Mi nombre es Gerardo Serabona. Yo soy docente de la Facultad de Derecho de la UNICEN. Ahí tengo a la decana de la facultad presente, así que me voy a tener que medir en las palabras que comparta con todos ustedes. Nada, agradecer en primer lugar por este espacio. Siempre es bienvenido y necesario además. Nada, elegí por ahí tres cuestiones de todo lo que podríamos estar conversando, que me parece que son más que relevantes. En primer lugar, recién se hacía referencia a bueno, toda esta cuestión de las clínicas con los colegios de abogados y demás. Me parece que institucionalizar una red, un espacio que nos dé escala, que nos dé volumen, como parte de las universidades, pero que nos dé volumen a nivel nacional, es una estrategia fundamental que tenemos que poner el hombro ahí y trabajar en eso, porque va a ser uno de los puntos centrales que nos va a permitir ganar espacios, ganar discusiones, y eventualmente tender puentes y generar alianzas con las instituciones que hoy un poco terminan haciendo resistencia a lo que es el trabajo clínico, ¿no? O a las clínicas jurídicas. En vez de ser un montón de unidades dispersas en el país, tenemos que tratar de ser ahí una unidad institucionalizada que tenga otra voz y que tenga otro peso, por lo menos con el tiempo, no digo de un día para otro, lógicamente, pero con el tiempo ir ganando ese pequeño espacio. Después, un poco en relación a lo que mencionaba Mariela Puga, de buscar estrategias de colaboración.
Me parece que en el mismo sentido, en la medida que podamos generar espacios de trabajo conjuntos entre nosotros, eso va a fluir y es absolutamente necesario. No sé, doy un ejemplo, el otro día, la semana pasada, me llamó Guille Garay Semper, del sur, de Bahía Blanca, para comentarme un trabajo que estaban empezando. Nosotros con la clínica estamos más o menos trabajando en el mismo sentido, y automáticamente surge la posibilidad de hacer trabajo conjunto, regional, con un enfoque similar, con un enfoque parecido. Digo, me parece que eso en la medida que tengamos la oportunidad de conocernos y compartir las experiencias y conversar sobre lo que vamos trabajando cada uno, es fundamental que podamos hacerlo porque enriquece muchísimo y también ayuda a que este trabajo no sea solitario, ¿no? Como mencionaban por ahí. Y un tercer punto que también me parece que es central en esta etapa es la formación docente, y sobre todo la formación docente en todos los puntos que tenemos en común los docentes de clínica, ¿no? Porque después los perfiles, los proyectos, las construcciones y las idas y vueltas de cada clínica, bueno, son cuestiones tal vez inevitables, pero seguramente tenemos, como decía Martín Bomer al principio, un núcleo central de formación que tenemos que tratar de acordarlo y de avanzar en ese punto. Y después los apoyos institucionales internos, yo estoy excedido de apoyo institucional interno, así que por mi lado estaría pidiendo que me sacaran un poco de apoyo, porque es como tener un monzón en la espalda todo el tiempo, que quiere que ya pasemos a otro siglo directamente. Pero no, bueno, nada, hacer esos pequeños aportes y volver a reiterar el agradecimiento por este espacio. Excelente, Gerardo, dichoso de ti, con ese apoyo, envidiado por muchos de los que aquí estamos presentes. Bueno, Celeste, a ver, Celeste Braga, aquí está. Celeste, ¿aceptás la palabra? Tenés que apretar, aceptar. Hola a todos, todas. Soy Celeste Braga y soy profesora de clínica en la Universidad de Itela. Pero además fui, como Mariela, estudiante de clínica de Martín Bomer, pero además fui estudiante de Martín Sigal, Ezequiel Nino y Mariela Puga. Es decir, que tengo un recorrido clínico en los inicios de mi carrera y durante toda mi formación, que es lo que me hizo junto, creo que por ahí andaba Dalilia Antunes, que también es de mi misma camada. Y creo que eso es en parte lo que nos hace tan insistentes con esta metodología y esta forma de enseñanza tan particular. Una de las cosas o uno de los valores que yo destaco en el tipo de clínica que yo recibí, es que era un tipo de clínica que precisamente no era un práctico, ¿no? Que no era estar en un estudio jurídico y que permanentemente traía la pregunta ética y la mirada crítica sobre el ejercicio de la profesión en cada cosa que se hacía, ¿no? Y eso creo que era un ejercicio de autoobservación que agradezco hasta el día de hoy y que sigo practicando. Así que a todos mis maestres que están aquí, gracias. Voy a recapitular las cosas que han dicho, no voy a decir nada nuevo, pero me parece que han surgido en la conversación algunos ejes en los que podemos trabajar y compartir. Quizás no todos, pero al menos algunos para empezar. Lo primero que me parece que apareció es esta distinción que planteó Mariela entre el foco en los casos y el foco en la pedagogía, ¿no? Es qué tipos de casos vamos a tomar, qué tipos de casos vamos a elegir, qué cosas vamos a litigar y qué tipo de impacto tenemos en el nivel litigio. Es un nivel de posibilidades de cooperación y de compartir información, estrategias y coordinación, que es súper relevante, ¿no? Quizás en la línea de lo que decía Carlos, para lograr modificar la práctica del derecho, ¿no? Para llevar la práctica del derecho hacia un lugar que quizás aspiramos o compartimos en nuestras aspiraciones. La segunda dimensión es la dimensión entonces pedagógica, ¿no? Ya me salgo de los objetivos de litigio y deberíamos empezar a compartir cuáles son los objetivos pedagógicos de una clínica. Martín Bomer sugería
bueno, la idea de la enseñanza en destrezas, ¿no? ¿Cómo transmito un saber hacer? Que no es lo mismo que transmitir el contenido de un código o el contenido de un manual, ¿no? Es un desafío mucho más grande. Y también, como decía Martín, muchas veces las necesidades, digamos, hay que focalizar más en el estudiante. El estudiante o los estudiantes, les estudiantes tienen necesidades pedagógicas diversas. Hay algunos que quizás son muy buenos argumentando, hablando, otros son mejores escribiendo, ¿no? Y uno tiene que focalizar en distintos ritmos de aprendizaje en un contexto clínico. Entonces no es lo mismo que una clase magistral, sino que tiene desafíos particulares y son desafíos sumamente demandantes y que requieren paciencia en muchos casos y un tipo de ejercicio o de trabajo o de aproximación al estudiante muy diferente al que estamos habituados, ¿no? Y ese es un tipo de conversación que también está bastante ausente en nuestros claustros docentes, digamos, ¿no? Entonces ahí hay una dimensión a explorar, que también hay literatura, uno puede tomar know-how de otros espacios y demás. En la Argentina, por ejemplo, y acá yendo ya a la idea de red o de cooperación, que es otra de las dimensiones, hay una red de profesores de litigación oral, ¿no? Que podríamos nutrirnos quizás de sus experiencias para ver qué es lo que compartí, qué es lo que han compartido, lo que les funcionó, lo que no, etc. Pero sé, por ejemplo, que en la dimensión pedagógica ellos comparten mucho el tipo de casos que han trabajado, material respecto de cómo enseñar determinadas destrezas, qué tipos de cosas funcionan y qué otras no, y las han socializado, ¿no? Entonces, casos, pedagogía, y la otra dimensión que también planteaba Mariela y que me parece central, es la dimensión de la gestión, ¿no? Y la gestión en varios sentidos. Por un lado, la gestión administrativa que le preocupa a las universidades, pero también la gestión del proceso pedagógico. Por ejemplo, un tema que yo tuve, o que fue todo un desafío en la DITELA, es cómo calificar. Pues son estudiantes que están muy, muy preocupados por la nota. Entonces, desde el día 1, la única pregunta que me hacían es ¿cómo hago para sacarme un 10? ¿No? Y yo la verdad es que no tenía una respuesta, porque no te voy a tomar un examen. Vamos a tener un proceso de evaluación continua, ¿no? Entonces llegué a diseñar para el segundo cuatrimestre una especie de Excel que todos los estudiantes podían ver en un documento compartido, en base a una matriz de destrezas que encontré de un profesor de afuera y qué sé yo, y entonces les iba poniendo más, ¿no? Y si en algo faltaba, es decir, que nunca les ponía menos, pero no ponía nada, en aquello donde no habían hecho un aporte o un avance, ellos sabían perfectamente cómo autorregularse. Entonces parte de la estrategia pedagógica era también que ellos aprendieran a ir autoobservándose en el desarrollo de sus destrezas, ¿no? Esa es una de las cosas que podríamos empezar a compartir y a discutir entre todos. Junto con eso, una cosa que me parece también que quizás tenemos que hacer, uno por ahí lo hace muy en soledad, pero está bueno compartirlo, es tener quizás un espacio de discusión sobre estas cosas, ¿no? Como una especie de seminario, de reflexión sobre estas cosas entre nosotros, para poder pensar e innovar en nuestras propias prácticas, ¿no? Porque uno está quizás acostumbrado a tomar cosas de afuera y no reflexionar colectivamente sobre lo propio. Entonces diría que ahí hay como 4 ejes en los que podemos quizás empezar a pensar algunas pequeñas acciones o pequeños esfuerzos para trabajar conjuntamente. Y una cosa más y cierro. Yo trabajé aquí, junto con Martín Bomer también, no solo en el ministerio, sino en Innocence Project, ¿no? El proyecto Inocencia, que funcionaba como una clínica, digamos. Como yo estaba fuera de las universidades en ese momento, lo que armamos fue un programa de desarrollo de destrezas, y convocábamos a estudiantes de todas las universidades que estuvieran cerca, en ese momento la cosa era presencial, en esto de la estrategia de Zoom que también decía Mariela, y entonces teníamos estudiantes de distintas facultades de Derecho de Buenos Aires, sentados a una misma mesa, trabajando, ¿no? Una cosa interesante de las clínicas Innocence, y acá voy con la gestión, con el punto de gestión, es que tienen guías de buenas prácticas para replicarse, ¿no? Entonces yo tenía una metodología de trabajo que importé de un manual, y la apliqué o la adapté a la Argentina.
Y eso ahorra tanto tiempo de trabajo, tanto tiempo de trabajo. Entonces quizás las clínicas de esta red que tienen más tiempo de trabajo, que conocen más el trabajo clínico, que tienen una tradición más larga, quizás son las llamadas a hacer ese aporte de transmisión de know-how hacia las nuevas clínicas para que puedan hacer los avances que sea necesario o que estimen necesarios, pero aprovechar ese know-how que algunos de nosotros quizás tenemos la suerte de tener. Por razones aleatorias, ¿no? Porque yo tuve la suerte de caer en una facultad de Derecho que nunca me imaginé que me iba a encontrar los profesores que me encontré, pero bueno, aquí estamos. Entonces, esos 4 ejes me parece que pueden ser un buen inicio. Gracias. Muy bien, Celeste, muchas gracias. Pido la palabra Francisco Barifi. A ver, ¿acá estás? Francisco, ahí tenés la palabra concedida. A ver, Sí. ¿se me escucha? Sí. A ver, bien. Perdón, disculpe que he tenido la cámara apagada, pero bueno, eso de integrar familiarmente, tengo a mi hijo por acá dando vuelta, pero he podido prestar atención a la participación de todos y me parece muy, muy piola. No, simplemente quería tirar una idea. Nosotros desde Mar del Plata, la clínica, tenemos ya algunos años de trabajo en red, con otras clínicas, más que nada por una cuestión temática, porque nosotros trabajamos en temas de discapacidad y derechos humanos, y hemos trabajado de forma colaborativa con clínicas de Perú, de Colombia, de México, y algo que surgió un poco medio ad hoc, no institucionalizado, pero que tuvo buenos resultados, y fue el trabajo de casos en conjunto. O sea, básicamente tenemos un caso, quizás los alumnos de ustedes les gustaría participar, y si bien esto no fue institucionalizado, como les digo, fue muy informal todo, dio muy buenos resultados. Me pregunto si esta nueva red aquí nacional, aprovechando un poco también esta situación de pandemia que nos demostró, derribó muchos mitos en cuanto a la necesidad de la presencialidad, si no se podría tomar como uno de los objetivos o propósitos de la clínica la de, digamos, gestionar el trabajo de alumnos de forma conjunta interclínicas, entre diferentes facultades, que haya una posibilidad de ir publicando los casos que se van trabajando, porque además eso me parece que genera una muy buena interacción entre alumnos, y además, bueno, eso genera nuevas sinergias. Y a veces, cuando hay déficit, quizás en alguna de las clínicas de estudiantes, capaz que hay, como bien mencionado ahí, hay otros lugares donde tenemos muchos alumnos, y nosotros, por ejemplo, en el caso de Mar del Plata, muchas veces alumnos era lo que nos faltaba. Entonces, pero hay a veces la posibilidad de tener gente o estudiantes que puedan sumarse así de forma interjurisdiccional, por decir de una forma, en el trabajo clínico, me parece que podría ser una idea. Simplemente la tiro. Gracias. Muy bien, muchas gracias, Francisco. Yo no sé si Mariela o Martín o Laura quieren comentar algo sobre las intervenciones hasta ahora. Lo que dijo recién Francisco me resuena mucho con algo que Mariela me comentó que estaba queriendo hacer también. No sé si quieren tomar la palabra ahora o si quieren escuchar un par de intervenciones más y después tomar la palabra, como prefieran. ¿Después? Después, perfecto. Entonces le voy a dar la palabra a Ramiro Gual. Buenas tardes a todas y a todos. Me sumo a los agradecimientos de las felicitaciones a los integrantes del centro por motorizar esto. Muy chiquito lo mío, simplemente ahí María Emilia proponía que en algún punto a la hora de tratar de mapear qué es esto de las clínicas que existen y las que están en proceso de consolidación, tener en cuenta ciertas particularidades. A mí me gustaría hacer mención a una particularidad que nos atañe a nosotros desde la clínica que tenemos a partir de un convenio entre la Universidad de Buenos Aires y la Procuración Penitenciaria, pero que me parece que no debe ser tan marginal lo que voy a comentar, sino que me parece que debe haber varias clínicas atravesadas por esto. Me parece que en algún punto la mirada más común y más mayoritaria, insisto, en estas clínicas es de una baja institucionalidad, de alumnos y alumnas que tienen algo de tiempo para dedicarle y muchísimos esfuerzos de quienes integran la clínica para, desde insumos materiales, la resma, la computadora, hasta el acceso a 3 o 4 colaboradores que puedan motorizar ahí acompañando a los docentes.
Me parece que eso seguramente es una mirada mayoritaria, pero que existe otro grupo de clínicas que tienen otro tipo de problemas, que la institucionalidad está garantizada, pero es medio vicaria, y en realidad lo que tiene una institucionalidad es algo que está por fuera de esa clínica y en donde la clínica se inserta. En nuestro caso, por ejemplo, un organismo del Estado con presupuesto para resmas, para profesores y etc. Pero claro, como es vicaria esa institucionalidad, la que tiene institucionalidad es la procuración, y en algunos puntos los objetivos de la procuración tendrán algo que ver con lo que 3 o 4 docentes quieren armar en algo que es una clínica en consolidación, en crecimiento, pero a veces no, digo, y entonces también cuando uno tiene una institucionalidad que le prestan, a veces gana en resmas y en impresoras, pero pierde en libertades, ¿no? Entonces, como me parece que todos y todas, en algún punto, trabajamos en espacios que se mueven en una grilla entre esos dos grandes polos, uno de muchísima institucionalidad, pero poca autonomía, por decirlo de alguna manera, y otro de toda la autonomía del mundo, pero muy poquita institucionalidad, y todos nos manejamos en el medio de esas dos cosas, digamos, ¿no? Me parece que a la hora de tratar de mapear y de caracterizar esos espacios que estamos integrando, es algo a tener en cuenta, ¿no? Como que a veces hay poca institucionalidad y es un problema, pero a veces hay mucha institucionalidad y de eso despierta otro tipo de problema, me parece. Excelente, Ramiro, muchas gracias. Aquí le doy la palabra a Dalile Antunes. Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación. Yo actualmente no soy docente de ninguna clínica, pero tengo un largo recorrido como integrante y como docente de clínicas, junto a Celeste, que ahí mencionó nuestra trayectoria común desde la Universidad de Palermo, y bueno, y muchas de las personas que están acá también fueron mis docentes, y los que me formaron también en esta tradición. Yo quería hacer un comentario vinculado con el tema también de las redes y los incentivos. Como en mi experiencia trabajando y siendo parte de diversas redes, es que tienen que haber incentivos comunes muy fuertes y claros, sobre todo a la hora de comenzar un trabajo de este tipo, porque si uno empieza a listar objetivos de todo tipo, todos muy ambiciosos, etcétera, que todos pueden tener sentido para una red de este tipo, a veces pasa que la energía se diluye un poco, cuesta más lograr cosas, y cuesta más también sostener la atención y el interés de los integrantes de esas redes a lo largo del tiempo, digamos, porque ahora estamos reunidos acá y estamos hablando de esto, y esto es lo más importante del mundo, pero después tenemos otras 50 cosas, entonces a mí me preocupa fundamentalmente priorizar objetivos o entender cuál es el objetivo más fuerte o el incentivo más fuerte que cada uno de nosotros tendría para participar de una red de este tipo, más mensurar la intensidad de esos objetivos para tener un foco común. Y en mi caso, por experiencia personal, creo que el de aprender sobre pedagogía en clínicas para mí es el más importante de todos. A lo largo de mi carrera, yo en la vida nunca jamás me junté con otros docentes de clínicas a discutir sobre pedagogía, digo, en un ámbito medianamente formalizado, digo, institucional, sí, quizás no una charla ultra informal, por muy poco tiempo, etcétera, pero realmente es increíble que no haya más espacios de reflexión sobre, bueno, con qué método estamos enseñando esas destrezas en las clínicas, qué estamos haciendo cada uno de nosotros. Somos todos muy autodidactas, yo no niego que hay un montón de conocimiento, pero es muy extraño que nunca nos juntamos a reflexionar sobre eso, y en mi caso, ese sería el mayor motivador para participar de un espacio de este tipo, aprender de la experiencia de cada uno de ustedes, poder también reflexionar sobre la mía y poner a disposición la que yo desarrollé, y cuento una breve anécdota también que refleja un poco el escaso desarrollo que tienen las clínicas en Argentina en algunos aspectos, y es que me acuerdo hace unos años, cuando yo era docente de la clínica de Palermo, vino un profesor de Estados Unidos, que tiene un gran profesor de clínica de Estados Unidos, y presenció una reunión clínica nuestra, y presenció que los chicos se llevaban como una asignación para hacer un trabajo escrito, una presentación administrativa para una clienta. Y nada, terminó la reunión, nos dijo, ¿y qué le dan para que sepa cómo hacer la presentación administrativa? Y nosotros le dijimos, un modelo, le damos una nota administrativa, y que ellos deduzcan de esa manera cómo se arman prácticamente. Y se quedó muy impresionado de que no hubiera materiales, por ejemplo, que es algo que yo ahí descubrí que en Estados Unidos hay como
años y años en los que han escrito sobre cómo enseñar este tipo de cuestiones, han dado cosas muy prácticas, y después él volvió a Estados Unidos y nos mandó por correo unos libros, porque estaba prácticamente asustado de que no tuviéramos materiales para enseñar destrezas. Entonces, por ejemplo, una de las cosas, a partir de ese momento me acuerdo que siempre discutimos con muchos otros docentes de clínicas, como, wow, qué importante sería, por ejemplo, traducir, identificar materiales clave, traducirlos a nuestro país, adaptarlos de acuerdo a las prácticas de nuestra cultura jurídica, etcétera. Pero, por ejemplo, eso ya sería una contribución muy importante, y que sería mucho más fácil hacer si uno junta recursos de varias clínicas jurídicas, recursos profesionales, recursos económicos, humanos, etcétera, de varias clínicas jurídicas. Entonces, si yo tengo que decir, para mí, cuál sería el mejor incentivo para participar, sería ser mejores docentes de clínicas, y formar otros docentes de clínicas. Y después, bueno, otra cuestión que surge también como muy importante, me parece, es el tema de las resistencias institucionales de todo tipo que enfrentan las clínicas. Bueno, en eso también creo que ahí hay un claro objetivo que podría perseguir una red de este tipo, es ser una voz fuerte para enfrentar muchas de esas resistencias que hay a la formación y el desarrollo de las clínicas jurídicas. Eso nada más. Gracias. Muy bien, Dali, muchas gracias. Mariela pidió la palabra, ¿no? María, Púa. Ahí está. No, solamente algunas cosas que me surgen de las cosas que estoy escuchando. Me parece muy interesante lo que mencionaba, creo que se llama Gerardo, sobre la cuestión de la institucionalidad vicaria, ¿no? Ramiro. Ahí hay una cuestión que yo en algún momento compartí mucho, digamos, esa idea respecto a está unida a una ONG o a cualquier otra institución y que de repente tiene su agenda determinada por la agenda de la ONG, y entonces las decisiones que los estudiantes pueden tomar están limitadas, y por lo tanto tu rol pedagógico está limitado a lo que la ONG te permita decidir en el caso sobre eso, ¿no? Y durante mucho tiempo pensé que, y estaba muy convencida de que ese no era el mejor modelo era una clínica que esté desprendida de ese tipo de relaciones tan entrañables con las ONGs, y que tuviera la autonomía dentro de la universidad y que su institucionalidad sea la universidad. Pero la verdad es que las universidades tampoco son los lugares de la plena libertad, ¿no? Porque por muchas razones, y una de esas tiene que ver con que cuando las clínicas llevan casos que tienen alguna trascendencia o alguna visibilidad, el tipo de presión que se ejerce con las universidades es mucho mayor que el que se puede ejercer con cualquier otra institución. Entonces, si uno va a pensar en llevar cierto tipo de casos de trascendencia pública o de visibilidad pública, bueno, la universidad no es el mejor lugar desde el cual publicitar esos casos, desde el cual mostrar esos casos, digamos. Y ahí, en esos casos, uno debería pensar que la responsabilidad compartida con organizaciones o con instituciones fuera de la universidad es una buena estrategia de gestión de los casos. Si es ese tipo de casos que uno va a llevar, ¿no? Me parece que pensar en eso está. Y con respecto a lo que decía Dalila, respecto a la discusión pedagógica, yo insisto que eso me parece que sería la cuestión más interesante. Y hay una cosa, cuando me ha tocado coordinar clínicas, y en las clínicas en las que he trabajado he tenido distintos roles, no siempre he estado coordinando, dirigiendo, pero en cada uno de esos roles siempre mi sensación era que el eje pedagógico pasaba por enseñar a aprender de la propia experiencia, ¿no? Entonces, de eso se seguía que los procesos por los que uno enseñaba siempre tenían que ver con que los estudiantes hicieran este ejercicio de ellos aprender a planificar, discutir cómo se planifica, ¿no? Actuar, y luego venir y reflexionar colectivamente sobre e individualmente respecto a esa acción para poder volver a planificar y mejorar su planificación. Entonces, con eso en mente, uno no se ve, yo nunca me he visto como una profesora de clínica, yo me he visto como una entrenadora de competencias, como me enseñó Martín Bomer, o sea, yo estoy ahí
entrenando a gente que está desarrollando destrezas, ¿no? Y que a lo largo del tiempo va generando más y más competencias para ejercer este oficio, ¿no? Pero si lo pienso desde ahí, lo que me parece interesante que nosotros podríamos compartir es todas las estrategias que ponemos en juego, que son de las más diversas y de las más imaginativas, para que ese proceso de aprender de la propia experiencia funcione. Inicialmente, mi recuerdo de las primeras clínicas era una reunión a la semana donde discutíamos los casos, ¿no? Y donde nos íbamos a hacer lo que planificamos entre todos que íbamos a hacer. Después empezaron a dividirnos en grupo, y después de dividirnos en grupo empezó la idea del feedback, y después empezás a tener distintas técnicas de feedback y a reflexionar sobre tu propio feedback, a dónde va. Después de eso, los pones a hacer otras cosas interesantes. Me parece que poner en común todas esas estrategias que tenemos para pensar cómo entrenamos esas destrezas es una de las cosas que deberíamos hacerlo cuanto antes, y eso debería sistematizarse rápido, porque eso sería bueno para todos, y para que todos podamos contar con eso. Eso. Muy bien, María, muchas gracias. Martín, ¿vos querés? Sí. Bueno, mil gracias, fue súper... bueno, hay muchas ideas. Yo no sé cuánto pedirle al Centro de Derechos Humanos de la UBA, digamos. ¿Cuánto? Sí, pedile. Bueno, le pido. Me parece que una red puede ser un lugar de formación docente, que es lo que pedía recién Dalile y Marie y demás, donde todos nos formemos, consigamos materiales, traduzcamos si hay que traducir, ver lo que hay dando vuelta de lo ya hecho, conectarnos con gente que ya está formándose, como decía Celes, el grupo de profesores de litigio, empezar y formarnos. Me parece que podría ser un espacio de formación muy rico y que nos ahorraría muchísimos pasos. Todos tenemos ahí algo que aportar, me parece. De acercar gente que sabe o materiales o demás. El otro punto es hacer casos juntos, llevar casos juntos. Eso me parece totalmente fascinante para que nuestros alumnos, nuestras alumnas se conozcan, para que los casos sean más complejos, así que eso me parece interesante. La tercera cosa, dar cursos, nosotros, brindar cursos juntos. Me parece que ahí puede haber, a lo mejor es mucho para una sola clínica, pero a lo mejor con la ayuda de varias uno puede llegar a más alumnos, alumnas, uno puede hacer cursos más amplios en términos temáticos o de metodologías. Algunos son mejores enseñando a escribir o dando feedback, otros son mejores enseñando a entrevistar, a interrogar, qué sé yo. Otro tema, para terminar más con la cuestión académica, publicar juntos y juntas, digamos, investigar. Me parece clave que también peleemos la batalla académica. Nos va a costar mucho por el nivel académico, pero no quiero hablar mal de nadie. Lo que digo es investigar y publicar sobre cuestiones de litigio y de práctica profesional, y dónde está la práctica profesional en nuestro país, desde el rol de la Corte hasta el rol de la legitimación activa que se habló aquí, a otras cuestiones. Me parece que quién, si no los profesores y profesoras de las clínicas, pueden ser buenos en eso. Y después incluso publicar como hay, existe como es el Journal of Clinical Legal Education, ¿no? Tener una revista de enseñanza clínica para contar los problemas y los esfuerzos y demás. Eso académicamente. Después me parece que una red como esta puede, por supuesto, proponer argumentos gremiales, para llamarlo de alguna manera. Ayudarnos a argumentar frente a
frente a las dificultades institucionales que se nos interponen, y después incluso incidir en la CONEA o en el CIN, en diversos lugares, para acompañar a los decanos y decanas que están haciendo el esfuerzo porque nosotros existamos, incidir en la política pública de la enseñanza del derecho en nuestro país. Me parece que hay mucho trabajo gremial que hacer. Entonces eso, para resumir, recibir información, hacer casos juntos, dar cursos juntos, juntas, proponer argumentos gremiales e incidir en la política educativa. Me parece que son cosas que podemos hacer, que es razonable que hagamos. Digamos. Muchas gracias, Martín. Laura, ¿vos querés sumar algo? No tenía habilitado el micrófono. No, un poco también venía haciendo o buscando cuáles serían estos objetivos comunes que debería tener una red. Y entiendo con Martín que un eje central, y bueno, como lo venían diciendo todas y todos anteriormente, es la formación docente y apostar a la formación docente de distintas maneras, no solo a través de lo que podemos hacer nosotros y nosotras, los que están acá y los que saben de enseñanza clínica, sino también podemos de manera conjunta con algunas instituciones lograr a través de distintas convocatorias que existen a nivel nacional e internacional, traer profesores de clínicas jurídicas, como son las convocatorias Fulbright que están abiertas en este momento. Quería hacer una aclaración, es decir, yo no soy docente de clínica, no fui ni alumna de Martín, ni de Mariela, ni de nadie. Yo me enseñé, soy graduada de la UBA y no tuve formación clínica más que el práctico profesional. Creo que en el momento que me gradué, no sé si existía la clínica del CELS, así que imagínense hace cuánto tiene que haber sido esto, pero sí creo fervientemente en la enseñanza clínica, es decir, hemos peleado en nuestra facultad hace años por tener una clínica que no funcionó por cuestiones, obviamente, como las que le pasan a todos y a todas las que están acá, por cuestiones políticas, y por ejemplo, en el momento que no funcionó la clínica, creamos un centro de estudios en derechos humanos que funciona hoy, y ese centro funcionó como clínica jurídica y sigue funcionando un poco, ahora acompañado por la clínica jurídica, en esta idea de presentarnos en distintos litigios que consideramos necesarios desde el Centro de Estudios de Derechos Humanos, que tiene que ver más con litigio a nivel internacional. O sea que hay, en algún punto, el trabajo que se hizo desde el Centro de Derechos Humanos, que era un trabajo, ese sí era voluntarista, tuvo un impacto en nuestra facultad, que ahora tiene una clínica que trabaja en enseñanza clínica y que tiene todos los años formación en destreza en el programa en el plan de estudios. Creo que otro de los objetivos, digo por eso, a veces cuando uno se ve frustrado en el primer intento, hay que buscarle la alternativa como para después terminar votando un decano o una decana que crea la enseñanza clínica. No, eso es chiste. La otra cuestión es que un poco marcaba Mariela desde el inicio, es esta idea del trabajo colaborativo, y entiendo que en ese trabajo colaborativo no solamente es para los litigios estratégicos que querramos tener como objetivo y para la enseñanza clínica, sino también me parece súper interesante el registro de impactos que se puede hacer a través de una red de clínica, tanto de los casos, la incidencia de los casos, como en la incidencia de la trayectoria académica que señalaba Mariela al principio de nuestros alumnos y de nuestras alumnas. Y la clínica puede funcionar como un núcleo de esos registros. Comparto y me sumo a la idea de investigación y publicación que sostenía Martín, y entiendo sí que uno de los objetivos que debe proponerse, no sé si formalmente redactado en un paper o en un estatuto constitutivo, es la fuerte incidencia en el Consejo de Decanos y Decanas y en CIN y CONEAU para de alguna manera priorizar la enseñanza clínica en los planes de estudio de las carreras de Derecho. Es decir, que la clínica no sea algo accesorio, que la clínica no sea, y la enseñanza clínica, algo que va por extensión, sino que la clínica es enseñanza, docencia, investigación prioritaria de las facultades de Derecho, y me parece que, como decían hoy, creo que varios de ustedes,
el hecho de darnos un poco de corporalidad a nivel nacional y darnos peso a nivel nacional, vamos a generar un impacto que no lo podemos hacer, por ejemplo, que vaya la decana del UNICEN sola, no voy sola porque somos varios, pero digo, de una facultad de Derecho chiquita a discutir al Consejo de Decanos la inclusión en los estándares de acreditación de enseñanza clínica. Me parece que la idea es ir atrás con la red. Bueno, estamos hablando de otra cosa, no de una facultad del centro de la provincia de Buenos Aires, sino de una red nacional de clínicas que, acompañadas por varios decanos y decanas, tienen estas ideas y las exponemos y las logramos hacer efectivas. Creo que tiene que ver con las dos cosas, con darnos estos pequeños objetivos de enseñanza, formación, trabajo colaborativo, núcleo de registro, investigación y demás, que lo podemos hacer en la red, y con un objetivo mucho más de peso, que es lograr que la enseñanza clínica sea prioritaria a través, si no podemos, de la voluntad de los decanos y las decanas, a través de la modificación de los estándares de acreditación. Muy bien, muchas gracias, Laura. Yo les comento 2 minutos lo que estuvimos pensando desde el centro con relación a esta red, que es algo en lo que venimos pensando hace un tiempito, y creo que está muy en línea con lo que se viene planteando y con lo que plantearon las diferentes intervenciones en la exposición, en las exposiciones. Desde ya que cuando uno piensa en una red se imagina toda la potencialidad que eso puede tener, y después también se acuerda de todas las redes en las que participó y lo que pasó con esas redes, y eso hace que es algo donde la edad también ayuda, ¿no? Cuando uno ya pasa tipo de muchas redes donde brindamos que íbamos a cambiar el mundo y después la red se desinfla porque era tan grande y tan ambiciosa que no se pudo sostener, es algo que nos enseña que tiene sentido empezar chiquito, ¿no? Con cualquier cosa que hagamos. Y nosotros lo que habíamos pensado como primeros pasos, y es algo que en todo caso me gustaría escuchar reacciones, es por un lado conformar la red, ya es un acto en sí mismo muy relevante, porque supone lo que decía Laura, en cuanto a que crea cierta entidad de algo que hoy está disperso y medio espectral, y performativamente puede ser fuerte que exista algo que nos agrupe, que nos englobe, que podamos invocar para alguna conversación, etc. Con lo cual, hay algo en la conformación de una red que ya parece relevante en sí mismo, aunque obviamente no puede ser una caja vacía que sea solamente eso, pues si no va a perder ese efecto prontamente. Pero la conformación, la constitución, el lanzamiento, la presentación pública de una red, creo que tiene sentido en un momento donde está en juego y en disputa el espacio que tienen las clínicas jurídicas hacia el interior de las facultades, y es algo en lo que podríamos pensar. Claro que para la conformación de una red hay que pensar muy bien de qué modo se arma, qué tipo de estructura, gobernanza se piensa para que no sea tampoco problemático en términos de cómo se toman decisiones, porque después se generan problemas de representación de la red y todo lo que también sabemos quienes hemos participado en muchas redes. Pero sí, una invitación abierta a quienes tengan interés en pensar cómo podríamos hacer para conformar una red de una manera que sea amigable y poco conflictiva, sería algo en lo que los y las invitamos a trabajar. En todo caso me escriben y organizamos una reunión de trabajo para eso, pero ese sería un primer paso que estamos pensando como relevante. Y lo segundo era definir un eje fuerte. Creo que Mariela y Dalili lo plantearon muy claramente, y también surgía de los puntos que esbozaban Martín y Laura, que es enfocarnos en tratar de darle más carne a la cuestión pedagógica, tener más conversaciones acerca de cuestiones pedagógicas concretas. Los siguientes 3 conversatorios que tenemos tratan sobre eso, sobre la currícula y sobre algunos problemas específicos que surgieron de las encuestas que compartimos con ustedes. Y paralelamente a eso, intentar producir algo de materiales. Materiales que puedan ser fruto de las experiencias que todos nosotros y nosotras transcurrimos en nuestras clínicas. Incluso lo que estamos tratando es de gestionar algún recurso para poder pagar el tiempo que lleva a hacer esos materiales, que muchas veces la falta de tiempo es lo que nos impide sentarnos a escribir, con lo cual estamos tratando de gestionar algún recurso para que eso pueda ser algo más profesionalizado, y que podamos tener algún tipo de publicación conjunta, que ponga en papel las experiencias de tantos años y las cosas que cada uno de ustedes viene pensando y que son muy diferentes según el tipo de clínica en la que han trabajado. Con lo cual, esas 2 cosas podrían ser como un primer paso que nos haga crear algo que no existe por un lado, y darle algo de sustancia que podemos ir modulando en su intensidad dependiendo de la energía que tengamos y de
y del tiempo que le podamos dedicar, pero de nosotros, como centro, porque tenemos este proyecto de 2 años, podemos tener un rol de ser los que empujamos, o los que coordinamos, o los que generamos este tipo de encuentros, o que podamos aportar los bienes públicos para que esas cosas puedan ocurrir. Ahí podríamos tener algo bien chiquito como para empezar, pero que a la vez si lo logramos sería un montón, sería mucha diferencia con relación a lo que tenemos hoy. Si quieren, tienen energía aún, nos quedan 15 minutos, sería interesante pensar, si se les ocurre y si no lo podemos hacer después por privado, de qué modo tiene sentido organizarnos para poder pensar en construir esto, en conformar esta red, si tiene sentido en armar comisiones de trabajo como se planteó más antes, o si deberíamos hablar primero con los decanos y las decanas y después hablar con los docentes de clínicas. ¿Cómo les parece a ustedes que tiene sentido avanzar en este recorrido si nos proponemos para el año que viene tener presentada una red pública de clínicas, ¿no? Laura. No, yo hago una acotación de forma, nada más que de forma, que me parece genial lo que decía Martín. Digo, creo que hay que hablar con los decanos y las decanas porque son los que van a habilitar o no la posibilidad de la formación de la red, porque hasta podrían no estar de acuerdo con ser parte de esta red. Creo que bueno, ya hemos hablado con varios de ellos y de ellas, y no habría más inconveniente, pero sí sería algo que habría que empezar a hacer si se decide conformar una red, para que autoricen la conformación o la inclusión de sus clínicas en esas redes, en esa red. Perfecto. Sí, hasta ahora el diálogo ha sido muy, muy bueno y las reacciones han sido también muy buenas, así que no debería ser un obstáculo eso. Eso en cuanto a la habilitación institucional formal. Claro. Después, en términos de trabajo, se abre el interrogante ahí de qué tipo de participación o actividad nos interesaría tener. Todos los que están acá tienen la respuesta, por eso yo voy a cerrar mi micrófono. Martín. No, me parece perfecto hablar con decanos y decanas que están dispuestos a sumar a la facultad, digamos, con todo lo que eso implica. Hay facultad de Derecho que tiene una complicación grande para... no es solamente el decano o la decana, es el consejo directivo, qué sé yo. Yo no sé si no dejaría también la posibilidad de que sean parte, a lo mejor con diferentes tipos, con diferentes nombrecitos de asociación o de forma de asociación, personas individuales, profes individuales, gente que a lo mejor está en una facultad que no es parte de la red, pero quiere estar como adherente o como visitante, no sé, o de pleno derecho. Así que yo también lo dejaría abierto a personas. Además de las instituciones, de las facultades como instituciones, yo creo que hay ONGs que hace mucho tiempo vienen trabajando muy comprometidas con alguna clínica, o más o menos comprometidas con alguna clínica, que a lo mejor también ellas pueden querer ser parte de eso. Y, por ejemplo, una asociación, como lo que mencionó Celeste, de profesores que se nuclean alrededor de cuestiones de litigio, profesores que se nuclean alrededor de cuestiones procesal, no sé. O no sé si hay grupos de gente que estén los prácticos, o qué sé yo. Me parece que son todos personajes diversos que perfectamente podrían estar. Me parece que el problema de la red es más un problema de governance que de quiénes serían parte de eso, digamos. ¿Quién habla por la red? ¿Quién toma decisiones? Si eso es algo rotativo, si eso sí va a quedar solamente en manos de instituciones, porque son más permanentes o no. Bueno, nada, ejercer el poder constituyente siempre es complicado. Pero me parece que yo sería mucho más generoso en la ciudadanía y discutiría un poco más la cuestión, ¿cómo se llama? Orgánica. Pero
Pero hay mucha gente que anda dando vuelta ahí que le gustaría ser parte y tal vez no consigue estar en una institución que la acoja de una manera razonable. Es un excelente punto y creo que hay muchos modelos donde uno puede también inspirarse que funcionan así, ¿no? Sobre todo en Estados Unidos hay un par de asociaciones que agrupan personas vinculadas a temas clínicos que funcionan con esa lógica de membresía sin necesidad de que sean institucionales. Es un buen punto. Acá me pidió la palabra Miguel Antonio Benítez. A ver, acá. Adelante, Miguel Antonio, tenés la palabra. No, ahí te silenciaste. Ah. Ahí está. Ahí está, ahí está. Ahora sí. Hola Martín, bueno, muchas gracias por la invitación. Soy de la provincia de Corrientes, de la Universidad de la Cuenca del Plata. Soy especialista en Derecho Constitucional y Derechos Humanos por la Universidad de Bolonia. Y en este caso me voy a dirigir a todos ustedes en virtud de la organización que prevén realizar de esta clínica de casos, que me parece muy interesante en cuanto a la composición y a la introducción que han hecho los que me precedieron y ustedes como organizadores. Pertenezco al ámbito receptor de alumnos provenientes de la práctica profesional porque me desempeño en el ámbito judicial concretamente, con lo cual me parece espectacular contar con una organización que prevean estas prácticas o esta clínica, ya que como receptor de alumnos de práctica profesional, en la universidad tenemos práctica profesional, no tenemos clínica como tal como ustedes lo plantean, pero me parece como algo sinónimo, ¿no? O buscar algo que embarque a ambas cuestiones como para poder tener el mismo objetivo, ¿no? Que perseguimos, que es contar con la resolución de casos a partir de lo pedagógico que podamos aportar en su introducción. Mirá, yo me ubico en la frontera entre el litigio y el conflicto, básicamente. Y propongo esto, no la discusión en componer esto, sino de alguna manera buscar el compromiso desde la negociación para poder incorporar. Trabajo una red de todos los poderes judiciales a través de la Junta Federal de Cortes, que nuclea a todos los centros de resolución de conflictos de los poderes judiciales. Esto es intrajudicial o prejudicial o extrajudicial, como quieran llamarlo. Conformamos una red horizontal, de la cual soy el nexo operativo de todos los centros. Y no necesitamos nada, simplemente visualizar la tarea que desempeñamos y a partir de ahí poner en el centro de la discusión, como quien dicen, ¿sí? Para poder conformar ese grupo y ese equipo para mejorar, por supuesto, la calidad del servicio y, por supuesto, la profesión. Los colegios de abogados del cual participé, en el colegio de abogados de mi provincia, como directivo de ética del colegio profesional, tuvimos muchos pros y muchos contras en esto, ¿no? En la profesión. Esto todos lo saben. Pero los medios alternativos atraviesan a todas las competencias jurídicas. De aquellos que desempeñan la profesión habrán visto, ¿quién no tiene un conflicto? Y a partir del conflicto, lo jurídico, ¿no? El desarrollo de lo jurídico. Escuché atentamente esto de acceso a la justicia o acceso a justicia, que es un poco más elevado, y la tutela judicial efectiva respecto de la tramitación de las causas. En este rol de estrategia y destreza, yo creo que hay que despertar la creatividad en esto también, a partir de la clínica y de la práctica profesional, por supuesto. Y sobre todo articular con todas las materias disponibles que apoyen y sostengan también esta clínica, de la cual se nutren en definitiva cada una de esas competencias. Y de la corporación que hablábamos, que tienen los colegios, no crear una nueva corporación, sino todo lo contrario, buscar la cooperación, entiendo yo. Y desde la cooperación
el asociacionismo que necesitamos para establecer esto. Es mi aporte y me brindo a ustedes para apoyarlo y para buscar las formas. En este tiempo del quiebre de la presencialidad con la virtualidad como preeminencia, me parece que es un factor importantísimo para poder encontrarnos de lo ancho y lo largo del país para formar esto. Así que me brindo para ustedes para apoyarlo y cooperar con ustedes en lo que sea necesario. Muchas gracias. Gracias a vos, Miguel Antonio. No tengo más pedidos de palabra por escrito. ¿Hay alguien que tenga interés en decir algo? Pasamos a cerrar. Yo desde el centro... perdón, David Reyes. David, acá estás. Si aceptás, ya podés hablar. A ver, acepta el audio. Ahí está, avanti. Ahí está, ¿me escuchás, Martín? Sí, perfecto. Bueno, ¿qué tal? Saludos a todos. David Arregues es mi nombre. Hola, Sofi. Somos de la Clínica Jurídica de Interés Público de la Facultad de Derecho de Tucumán. La verdad que estamos muy contentos de ver a un montón de gente amiga con la que hace mucho tiempo ya venimos trabajando e intercambiando ideas y experiencias, que por privado nos escribamos con Gerardo, un amigo, ahí estuvimos por la UNICEN, Martín también, Martín Bomer. Y también decirle que está toda la Clínica Jurídica de Tucumán, por ahí algunos sin la cámara abierta, pero está toda la planta. Creo que coincidir con Martín Bomer en cuanto a la organización o la formación, el estilo, la forma de la red va a ser clave, y creo que es imprescindible que los decanos den el ok, digo, para evitar un choque institucional. Si en algunos lugares no tienen el apoyo necesario, mal podríamos arrancar con la voluntad de los decanos y decanas en contra. Me parece que ese es el paso número uno. Y segundo, se ha hablado mucho y comparto con Dalile, si no me equivoco, en cuanto a la parte pedagógica. Nosotros hemos tenido oportunidad de estar en todos los distintos eventos que se hicieron a propósito de debates sobre clínicas, y claramente hemos podido advertir enormes diferencias en cuanto al abordaje pedagógico. Simplemente contarles un pequeño detalle de nuestra clínica: nosotros no litigamos, lo nuestro pasa estrictamente por la parte pedagógica, abordar casos de interés público reales, pero sin litigar. Entonces, claramente la manera en la que enseñamos dentro del aula un caso para litigar, creo que tiene sus diferentes variantes cuando vamos por otros medios que no sea estrictamente el litigio. Así que quería hacer ese aporte a los fines de poder debatir ese asunto, porque es una diferencia que con el equipo acá en Tucumán lo hemos debatido, de ver las distintas diferencias que hay, y obviamente todas son enriquecedoras y perfiles muy diferentes. Y eso me parece que también es un camino que hay que desandar. Ese es mi humilde aporte, Martín. Muchas gracias, David. Y creo que estamos ahí sobre el tiempo. Bueno, el tema es enorme y se va abriendo a medida que van apareciendo ideas, se van abriendo puertas y cosas para pensar. Nosotros desde el centro lo que podemos ofrecer y sugerir es, estamos grabando esta reunión, o sea, vamos a escucharla de nuevo, a desgrabarla, compartir con ustedes la desgrabación, y en todo caso pensando en el tipo de arreglos institucionales o no institucionales, porque tampoco hay que ser tan pesados en la estructura, sino más bien de arreglos que pueden ser interesantes para un posible primer paso en la red. Podemos pensar alternativas, ideas, compartir por correo, y en todo caso, si alguno de ustedes tiene interés en participar más activamente de esa conversación, y energía y tiempo para hacerlo, podemos armar algún equipito de conversación más fluida y dinámica para pensar esas alternativas. Así que ahí simplemente nos escriben a nosotros con su intención de participar en esa conversación,
De todas formas, vamos a hacer alguna convocatoria por correo para el que esté o la que esté interesada en participar de eso, de pensar cómo podemos imaginar un arreglo para la red que sea flexible, liviano, cómodo y que no sea muy condicionante para nuestro trabajo, pero que a la vez nos dé estos beneficios que imaginamos que puede tener. No sé si Marie o Laura o Martín quieren agregar algo sobre lo dicho o para cerrar, y yo... Sí. Martín. Una propuesta, como Dalile yo también tengo, y creo que muchos tenemos, materiales de enseñanza de destrezas. A lo mejor, si ustedes tienen algún lugar que sea un repositorio o algo al que podamos mandar estamos esto, armando eso, así que te vamos a pedir. O alguien que nos dé una mano en escanear las cosas. Sí, la idea, Martín, ahí digamos, es el paso siguiente, pero la idea es armar una especie de blog o de plataforma o de página, veremos qué es lo que va surgiendo como mejor opción, donde podamos ir recibiendo currículas, materiales, casos exitosos que quieran compartir, los nombres de los docentes, incluso si hay personas que ustedes sienten que nos olvidamos de convocar para esta reunión o que no las encontramos, que nos surgieran también nombres de personas para sumar a estas reuniones. Estamos armando algún tipo de dispositivo que sirva para ir agrupando estas cosas que están hoy dispersas. Así que eso está en agenda. María y Laura. ¿No? Bueno, excelente. Entonces, siendo las 4:57, quiero agradecer enormemente a todos y a todas el tiempo, la disposición y la vocación de seguir construyendo esto juntos y juntas. Tenemos otra reunión dentro de 2 lunes con un tema ahí específico que tiene que ver con la construcción de currículas, así que nos vamos a poder empezar a meter ya en algunas de las discusiones vinculadas a lo pedagógico que fuimos mencionando hoy. Muchas gracias por su tiempo y nos vemos pronto.